que vaya abriendo sus Biblias en Hebreos, el capítulo 11. Nosotros vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. Algo que nosotros debemos tenerla. Es muy importante tener fe en el Señor, creer en nuestro Dios. Es muy importante delante de las circunstancias, ¿no?, que nosotros vivimos, tener fe en Dios, que todo nos va a salir bien. O si no nos sale bien, nosotros tenemos la seguridad que sale conforme a la voluntad del Señor. Y también nosotros sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. No significa que sea buena para nosotros siempre. A veces vamos a entender también que en este mensaje que puede ser doloroso también para nosotros, pero nosotros debemos de tener fe en nuestro Señor. Hebreos 11 nos enseña cosas muy importantes que nosotros podemos poner en práctica en nuestros día a día, que nosotros podemos mirar y ver cómo es el poder de Dios, ¿no? Mirando las cosas que Dios ha hecho, grandes cosas que Dios ha hecho, demostrando su poder. No solamente demostraciones de poder, pero demostraciones de amor y misericordia para con su pueblo, actuado, demostrando su poder en favor de su pueblo. Podemos ver muchas cosas, el cuidado de Dios para con los suyos, para su creación, demostrando que Él sí es un pastor que guía sus ovejas, un verdadero pastor que guía sus ovejas por el camino que Él quiere. Y cuando guía sus ovejas por un camino que Él quiere, Él las protege, Él las sostiene, Él las alimenta. No va a llevar a sus ovejas por un camino que ellos van a pasar hambre, pasar necesidad, aunque pueda mirar, ¿no?, las ovejas muchas veces y no hay nada, pero cuando ponen los ojos en el Señor, la providencia de Dios está ahí. Es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, no igual, ¿no?, con la misma intensidad que pasó antes, quizá, pero podemos ver el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas también. Esto fortalece nuestra fe. Y otra cosa, que nuestra fe tiene que ser fortalecida cada día. Nuestra fe tiene que ser fortalecida a cada día. Y nuestra fe solamente puede ser fortalecida cuando nosotros somos probados. Nosotros demostramos o entendemos que tenemos fe o no tenemos fe por la circunstancia que nosotros pasamos y que estamos viviendo en nuestro día a día. A veces las circunstancias nos enseñan que nosotros no tenemos fe, que nosotros creemos que la tenemos, o creemos que creemos en Dios y que Él puede hacer todas las cosas, pero al final, cuando pasamos los momentos difíciles, sabemos que nuestra fe no está tan firme así en el Señor, que nuestra confianza no está como nosotros creíamos que estaba en el Señor, que nosotros nos damos cuenta que estábamos sí débiles en nuestra fe en el Señor. Estábamos sí presentes en la iglesia, estábamos presentes en los cultos de reuniones o de oración, estábamos presentes en la comunión con los hermanos, pero que nuestra fe no estaba firmada en Cristo Jesús, que nuestra fe estaba en otras cosas, que nosotros, hasta el momento, hermanos, que nosotros no somos probados, no vamos a saber si tenemos fe o no en el Señor. Entonces los momentos difíciles en nuestras vidas son momentos que podemos dar gracias al Señor, porque vamos a descubrir si nuestra fe está en Él, o si nuestra fe está en nosotros mismos, o solamente decimos que confiamos en Dios por decir. Pero los momentos difíciles nos enseñan cómo está nuestra fe en el Señor. Y por la fe, hermanos, personas como nosotros, de carne y hueso, han vivido maravillas. Por creer en el Señor, han vivido maravillas.
Personas como nosotros, no distintas de nosotros, no más grandes y más importantes que nosotros. Porque delante de Dios todos nosotros somos iguales. No hay distinción de personas, no hay acepción de personas delante de Dios. Personas que sí creyeron en Dios y pudieron vivir algo que ellos jamás imaginarían. Y que nosotros también podemos pasar por estos momentos. Podemos vivir estos momentos en los días de hoy. Porque Dios, el Dios de ayer, es lo mismo de hoy. Él no ha cambiado. Es lo mismo. Dice que ayer, hoy y por toda la eternidad es el mismo Dios. Su poder no ha disminuido. Él está aquí de la misma manera que estaba con los suyos. Él va con nosotros de la misma manera que salía con los suyos. Él nos lleva por buenos caminos, de la misma manera que llevaba a los suyos por cualquier camino que llevaba, sea por el desierto, por verdes pastos, por donde llevaba a su pueblo. Dios estaba con ellos. Es el mismo Dios que aquí está hoy. Y las circunstancias que nosotros vivimos pueden ser similares, pero no podemos compararlas con las que ellos vivieron, porque ellos sí vivieron circunstancias sí, difíciles, pero ellos pusieron su fe y su confianza en el Señor. Así que vamos a leer un versículo, primeramente, del capítulo 11 de Hebreos, y es el versículo 1 y 2, que dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe recibieron aprobación los antiguos. Por la fe los antiguos creyeron en Dios y recibieron aprobación del Señor. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad de lo que tú estás esperando va a llegar, aunque no se ve, aunque no la pueda ver en el momento. Porque, hermanos, es muy fácil nosotros creer en cosas que nosotros ya vemos. Es muy fácil en nuestras casas mirar en la nevera y ver que la nevera está llena, pero saber que no hay comida hecha todavía, pero tú tienes la confianza y que en algún momento, en el momento que tú quieras, puedes preparar la comida y no va a tener hambre. Es muy fácil saber que vas a comer cuando ves que la comida está ahí. Pero cuando la comida no está, cuando no hay nada, ¿cómo nosotros podemos actuar? Que cuando miramos la nevera no hay nada, y miramos los armarios no hay nada. Y sabemos que falta pocas horas para la cena o para la comida. Y ¿qué pasa por nuestra cabeza? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Y saber que voy a tener hambre o ya tengo hambre, pero no hay nada en casa. Y tengo fe, tengo confianza de que el Señor me va a proveer. Es ahí que tenemos que pensar. Porque es fácil tener fe y confianza en las cosas que ya está ahí esperando nosotros. O es muy fácil, hermanos, tener la confianza que vamos a pagar el alquiler cuando sabemos que nuestra cuenta bancaria tiene el suficiente para esto. Yo sé que puedo ir ahí al banco y hacer la transferencia o sacarlo cuando lo necesito. Pero cuando no hay nada y sabemos que llegan las deudas, debemos de tener fe y confianza en el Señor. Ahí sabemos si nosotros tenemos fe o no. Ahí sabemos si estamos esperando con convicción aquello que no hay. Si vamos a tenerlo, aún si no está. Si tenemos nuestra fe y confianza en el Señor, que Él nos puede proveer, aunque lo necesito para mañana y hoy no lo tengo. En estos momentos que vamos a descubrir una cosa: ¿tengo fe en el Señor o no tengo fe en el Señor? Y nosotros debemos tener fe en el Señor. Debemos tener fe en el Señor. Porque en el versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso, es un Dios que nosotros decimos que es el creador de todas las cosas, de las cosas que vemos e incluso de las cosas que nuestros ojos no lo ves. Nosotros decimos estas cosas, que Él es el Señor, que es el creador de todas las cosas, que el Señor nos formó. Creemos que el Señor formó a Adán con sus manos,
Creemos que el Señor ha puesto en Adán el espíritu de vida que proviene del Señor. Nosotros creemos estas cosas, creemos que para el Señor nada es imposible. Nosotros decimos que creemos que para Dios no hay nada imposible, que todo lo puede, que todo lo hace cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Nosotros miramos y leemos y decimos estas cosas, pero nosotros en estos momentos nos damos cuenta de algo. En los momentos difíciles, ¿creo en este Dios verdaderamente? ¿O solamente leo y me emociono por un momento? Y digo, ¿sabe? Y proclamo que creo en el Señor. Digo y confío que estoy ciegamente confiado en el Señor, pero llega una prueba pequeña quizás. Ella nos abala. Ya abala nuestra fe, abala nuestra confianza. Una cosa pequeña, hermanos, como estar desempleados, nos puede abalar. Ya he visto personas desesperadas por no tener un trabajo. Ya he visto personas así. Incluso yo he estado así en algún momento de mi vida. Estar desesperados por no tener un trabajo y pensar, ¿y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será del cole de mi hijo? ¿Qué será de nosotros? Las cuentas, los gastos que llegan, me cortarán el agua, me cortarán la luz, si no los pago. Y luego me he dado cuenta de una cosa, mi fe no estaba firme. No estaba firme en mi fe. No creía que Dios podría proveer para mi casa y para mi familia. No estaba creyendo que aunque no estaba trabajando, Dios podría enviar la ayuda, como siempre habéis hecho. Enviar el alimento para mi sustento, enviar las condiciones para pagar las cuentas, cuidarme. No estaba creyendo en esto. Estaba creyendo que el trabajo sí me iba a traer estas cosas. Y yo descansaba en el trabajo. Pero no estaba descansando en el Señor. Y el Señor lo único que hizo fue demostrarme a mí, abrir mis ojos, que mi fe y mi confianza no estaban puestas en Él. Y tenemos que dar gracias a Dios por esto. Debemos dar gracias a Dios que nos enseña que cuando nosotros estamos yendo por otro camino y no estamos confiando en Él, no tenemos fe en Él, una fe verdadera en el Señor. Estos momentos sirven para nuestras vidas, que entendemos una cosa, mi fe no está firme, mi fe no es tan grande, no es tan grande como yo demostraba a los demás cuando pasaba dificultades. Porque es muy fácil, era muy fácil para nosotros pedir que los demás tengan fe en Dios. Pedir y decir, tiene fe, hay que tener fe, tenga fe, confíe en el Señor puede todas las cosas. Cuando nosotros estamos hablando a los demás, es muy fácil. Eso nosotros sí estamos acostumbrados a hacer, a animar a los demás, a levantar el ánimo de los demás, diciendo, tenga fe, tenga confianza, el Señor puede todas las cosas, el Señor te puede sanar, el Señor puede restituir su familia, el Señor puede rescatar a su hijo, puede traer a su esposo, puede transformar a su esposa, el Señor te puede hacer esas cosas. Es muy fácil y nosotros sí hablamos con mucha fe y confianza. Pero ¿cómo recibe el que está viviendo las situaciones? Cuando nosotros estamos viviendo las situaciones, ¿cómo nosotros nos reaccionamos? Esto es lo que importa. No es lo que yo diga y cómo yo diga, es cómo yo vivo las circunstancias. Cuando me pase esto, ¿cómo yo reacciono? ¿Qué hago? ¿Demuestro que sí tengo fe y confianza? ¿Voy a los pies del Señor y digo, en ti confío ciegamente? No me voy a abalar, no me voy a preocupar, voy a descansar, voy a acostarme en paz, dormiré en paz, despertaré en paz, porque el Señor me sostiene. ¿Digo esto? ¿O ya estoy desesperado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace cada uno de vosotros cuando pasa estos momentos? Puede analizar las circunstancias que han pasado, la vida que han vivido.
Yo puedo mirar y saber los momentos que he pasado difíciles. Yo sé lo que he hecho. Y muchas veces he fallado. Y muchas veces estaba desesperado. Muchas veces he perdido el sueño. Y puedo decir, sí, que he fallado muchas veces. El Señor me ha enseñado que no tenía fe y estaba desesperado. Porque necesitaba algo y no lo tenía. Necesitaba algo y no lo tenía en el momento en que yo creía que necesitaba. Pero no lo necesitaba en este momento. Ya necesitaba para más adelante, para días o para meses. Nosotros podemos analizar nuestras vidas, cómo hemos reaccionado en las circunstancias, en las situaciones que hemos vivido. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos presentado delante de Dios? ¿Cómo hemos orado? ¿Qué hemos hecho? ¿Con quién hemos hablado? ¿A quién nos hemos quejado que nos faltaba algo? ¿O cómo hemos llegado a pensar que Dios nos había abandonado por un momento? Es nuestra fe que estaba débil en el Señor. Nosotros creíamos que teníamos fe. Y el Señor nos enseñó que nosotros no teníamos la fe suficiente en Él. Que un viento no muy fuerte ha sido suficiente para demostrar esto a nosotros. Una prueba pequeña ha sido suficiente para derribarnos, para estar postrados, llorando y clamando, creyendo que el Señor no está, que el Señor no nos va a ayudar, que el Señor no nos va a sostener. Nuestra fe tiene que estar firmada en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es en Él que tiene que estar nuestra fe. Y muchas veces sacamos nuestra fe de nuestro Señor, porque confiamos en nosotros mismos. Otra cosa, hermanos, que demuestra que nuestra fe no está firmada en Dios, son la manera que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. La manera en que vivimos demuestra si tenemos fe en el Señor o no. ¿Cómo vivimos nuestra fe en el Señor? Creemos que Dios puede hacer todas las cosas. Vivimos esto. Vivimos estas cosas. Vamos a estar leyendo algunos pasajes que demuestran que las personas han tenido fe en el Señor y han vivido algo inolvidable para sus vidas, situaciones inolvidables para sus vidas, que han creído en el Señor. Amén. Vamos a leer del versículo 6 de Hebreos en adelante. Vamos a estar leyendo versículo a versículo. El versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Lo que habíamos comentado antes, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario una cosa, que aquellos que se acercan en el Señor crea que Él exista. El que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. No solamente estar ahí dudando de lo que puede hacer. No solamente venir a la iglesia, no solamente estar en la iglesia, pero creer que Él existe de verdad. Y si nosotros creemos que Él existe de verdad, vamos a tener una fe firme en nuestro Señor. Amén. El versículo 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Noé obedeció a Dios cuando Dios estaba hablando que había de venir condenación en la tierra.
Que cuando Dios estaba hablando a Noé que iba a destruir toda la carne, cuando Dios estaba hablando a Noé que era para Noé construir un arca, Noé no estaba viendo nada, todo estaba normal, pero Dios le estaba diciendo que iba a venir días difíciles de juicio sobre la tierra, y Noé con temor obedeció al Señor, por la fe que tenía en aquel que había hablado. Noé creyó en el Señor. Y su familia, Noé y su familia y animales fueron salvos. Pero todos los demás fueron destruidos por no creer en Dios, por no tener fe en el Señor. Pero Noé demostró fe y confianza en el Señor, escuchando a Dios y obedeciendo su voz. Por la fe. Y esta palabra nosotros vamos a escuchar, esta frase vamos a estar escuchando que por la fe personas hicieron algo. Por la fe personas hicieron las cosas, por la fe obedecieron, por la fe salieron de su tierra. Por la fe creyeron en el Señor. Es que por la fe. Y por la fe Noé ha hecho un arca en medio de un desierto, donde nadie esperaba que viniera la lluvia y de la manera con que Dios estaba hablando que iba a venir. Pero él creyó en el Señor. Él creyó que si Dios estaba hablando, eran palabras verdaderas. Que si era la palabra de Dios, él no tenía que dudar. Dice que con temor fue a hacer lo que Dios le estaba hablando. Con temor se puso a trabajar. Con temor se fue a construir el arca para la salvación de su casa. Por creer en el Señor, Dios le salvó. Por creer en el Señor. Dice que por la fe, Él se salvó y condenó al mundo. Otro versículo, el 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios llamó a Abraham y no dijo a dónde le iba a llevar. Él salió errante, sin saber a dónde iba, pero por la fe en el Señor, por obedecer a Dios, él salió de su casa, dejó su familia, dejó todo ahí para atrás. Y fue él, su mujer, sus siervos, sus animales, todo lo que tenía, a un lugar que él no sabía dónde, pero era por la fe en aquel que le estaba hablando. Por creer en Dios, por creer. ¿Qué hacemos nosotros? Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros por creer en Dios? ¿Qué hacemos? Por la fe en Dios nosotros también podemos hacer cosas que parecen normales, como predicar el Evangelio. Que por la fe podemos hacerlo, predicar el Evangelio para que haya transformaciones de vida. Sabiendo que Dios puede transformar incluso las personas que nosotros creemos que son más duras y difíciles. Pero nos falta muchas veces la fe y decir, podría hablar del Señor a esta persona, pero me parece tan dura. No estamos confiando en el Señor, nuestra fe no está en el Señor. Estamos confiando en nosotros mismos, en las palabras que vamos a decir, de cómo vamos a hablar, y que esta persona puede ser convencida, no por Dios, pero por nosotros. Y no creemos que es el Señor que la va a cambiar. Y no somos nosotros. Pero nosotros por la fe podemos compartir el Evangelio. Por la fe esperando que Dios pueda obrar. Que Dios pueda tocar las vidas, cambiarlas. Atraerlas a Cristo, a los pies de Cristo. Atraer arrepentimiento en sus corazones. Nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no podemos, pero por la fe en Dios podemos hablar y esperar que el Señor haga todas las cosas de la misma manera que ha hecho con nosotros. Ha hecho con nosotros, ha hecho conmigo, ha hecho con mi casa, con mi familia, ha hecho con personas que conozco y puede hacer con quien Él quiere. Pero por la fe yo puedo hablar a las personas, por la fe puedo hablar un día a mi vecino, por la fe puedo hablar a mi compañero de trabajo. Por la fe, los que tienen jefe pueden hablar a su jefe.
Pueden hablar a ellos por la fe, no creyendo que tú lo vas a cambiar, pero creyendo que si Dios quiere, puede tocar y romper los corazones. Pero hay que tener fe. Si yo no tengo fe que Dios puede hacer las cosas, yo no lo voy a hablar, no lo voy a decir. No voy a hacer las cosas. Si yo creo, hermanos, que Dios aún puede sanar a las personas, por la fe yo puedo orar por ellas. No creyendo que yo las voy a sanar, pero creyendo que Dios es poderoso para sanar aún en los días de hoy. Por la fe, pero ¿quién se pone a orar así? ¿Quién habla a una persona? Es fácil orar por un cristiano. Es fácil, él también cree en el Señor. Si hay alguna persona enferma entre nosotros, es fácil para mí. Decir, puedo orar por ti. No, quizás Dios te sane. Es fácil, pero se torna difícil cuando hay una persona que no conoce a Dios. Pero por la fe, yo puedo hacerlo. Por la fe, por mi fe en el Señor. Por decir, yo puedo orar por ti y Dios te puede sanar. Tengo que demostrar confianza en Dios. Y confianza, hermanos, que muchas veces nosotros no demostramos, porque nuestra fe no está firme en el Señor. ¿Se recuerda de Naamán, el pasaje que tenía una sierva hebrea, que él tenía lepra? Y esta sierva habló a su señora diciendo, mira, ahí en Israel hay un profeta, que si él puede ir ahí, lo puede sanar. Ella creía en Dios, creía en el poder de Dios. Y dijo a un inconverso, creyendo que Dios podía hacer la obra. Él está con lepra, pero ahí hay Dios, hay poder de Dios. Y Dios le puede sanar, hay un profeta ahí. El profeta Eliseo estaba ahí. Y él le fue a buscar. Pero nosotros, hermanos, pasamos y vemos situaciones en que nosotros también deberíamos hacer ciertas cosas por fe. No esperando que ore y que Dios lo haga para que no salga yo mal, no pase yo vergüenza. Pero por fe, creyendo que si Dios quiere lo puede hacer. Si nosotros no hacemos, si nunca lo hacemos, nunca lo vamos a vivir. Nunca vamos a vivir. Yo no predico a un inconverso creyendo que Dios le puede sanar. Nunca voy a traer una persona a los pies de Cristo. Si yo no creo que Dios puede sanar a las personas sus enfermedades, si yo no creo en esto, hermanos, nunca lo voy a ver. Si yo veo personas que pueda conocer, que no están en la iglesia, que están con sus matrimonios rotos, pero tú sabes que Dios puede restaurar los matrimonios y tú no lo haces, no lo hablas. Y nosotros no hablamos. Nosotros no decimos, Dios puede restaurar. Hay que ser por la fe. Por la fe nosotros debemos hacer esas cosas. Lo que leemos a cada versículo, por la fe. Por la fe Noé. Ahora por la fe Abraham. Luego por la fe Moisés. Por la fe Gedeón, por la fe Sansón, por la fe ellos hicieron, y por la fe nosotros también podemos hacer. Pero es necesario tener fe y nosotros demostramos que no la tenemos, y nosotros no debemos olvidar el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que podemos estar viviendo un cristianismo muy barato, por no tener fe en Dios, por no confiar en su poder, por no confiar en su amor por los demás también, por no confiar que su misericordia puede ir más allá de la iglesia, más allá de nuestras casas, más allá de las personas que conocemos. Que nuestra fe tiene que ser suficiente para eso. Que si Dios no lo hace, pues no lo hace. Seguiré intentando, seguiré orando, seguiré proclamando que Dios puede todas las cosas. Hasta un día que Él puede hacer, puede obrar. Por la fe que hay en nosotros, por nuestra confianza en el Señor.
Que por la fe Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente confiando en el Señor. Si el Señor me llama, yo voy. Es lo que pensó Abraham. Yo estoy aquí en esta tierra, me estoy establecido aquí con mi casa, con mi familia, con mi padre. Pero si Dios me llama, por la fe yo lo seguiré. Por la fe nosotros debemos seguir al Señor. Por la fe. Amén. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no esperaba una tierra aquí, su recompensa aquí. Sus ojos estaban puestos en otro lugar. Por la fe. Es que por la fe habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Él podría decir, esta es la tierra que el Señor me has prometido, no tengo que vivir aquí como extranjero. Ya es una promesa del Señor. No, pero en esta tierra vivió como extranjero, pero por la fe, esperando algo mejor. Esperando algo mejor. Pero por la fe has podido vivir ahí como extranjero. Como extranjero. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba un otro lugar. No un lugar hecho por manos de hombres. No esta ciudad que estaba construida por manos de hombres de esta tierra. Pero por una que estaba construida por Dios. Por la fe. Por la fe ha hecho estas cosas. El 11 dice también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Por la fe, Sara recibió fuerzas, porque ya era una anciana. Pero por la fe, ella recibió fuerza que ella no tenía. Ella no tenía ninguna condiciones. No podía tener hijos, no podía quedar embarazada. Y si quedara embarazada, no tenía fuerzas para tenerlo. Era una anciana. Pero por la fe ha recibido el fruto en su vientre. Y por la fe también recibió la fuerza necesaria para tener este hijo. Por la fe también pudo amamentarlo. Pudo ser su madre. Por la fe, por confiar en la palabra del Señor. Por la fe. Porque aún pasada ya de edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Ella consideró fiel aquello que había prometido, aquel que le había prometido, confiando en el Señor, demostrando fe en Dios. Fe en Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos confiar y tener fe y confianza en el Señor. No hay que dudar. Las dudas no pueden estar en nuestros corazones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo vamos a estar recordando hasta el final. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo puedo venir a la iglesia, yo puedo predicar aquí. Sin fe, hermanos, puedo estar con vosotros. Sin fe puedo orar, pero no voy a agradar a Dios sin fe. Sin fe puedo predicar el evangelio. Sin fe puedo hacer un montón de cosas, ayudar a las personas, hacer obras sociales, pero sin fe en Dios es imposible agradar a Él. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y esto nosotros debemos llevar en nuestros corazones, llevar en nuestra mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es porque estoy en la iglesia puedo agradar al Señor. No es por eso. Sin fe no lo puedo agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Sara consideró fiel al que lo había prometido. El 12 dice, por lo cual también nació de uno, y casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto.
Mira lo que dice la palabra, nació de uno, de Abraham, que estaba casi muerto. Casi muerto. Pero la promesa, ¿qué era la promesa? Dice que una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. ¿Podría creer nosotros esto? Una persona con 99 años, tener un hijo y saber, mire que su descendencia será así de grande. ¿Creería esto? A mí me sería difícil creer. Desde Señor, no sé si lo creo. Teniendo 99 años, el Señor me está diciendo que mi descendencia será así de grande. Pero Abraham creyó en esto. Creyó en las palabras del Señor. Creyó que verdaderamente su descendencia iba a ser así. Creyó que iba a ser de bendición. Creyó cuando Dios le hablaba. Él creía en la palabra del Señor. Creía en Dios. Antes dudaba, porque ya era mayor. Con 75 años Dios le dice, será padre. Él esperaba que el que estaba en su casa pudiera heredar. Pero el Señor dice, no, uno que saldrá de sus lomos. Y de Sara también, siendo estéril. Y él creyó en la palabra del Señor. Creyó en estas promesas. El versículo 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Está claro, Abraham murió y no ha visto su descendencia, pero él murió creyendo en ella. No fue necesario mirarla. No fue necesario Abraham mirar su descendencia. No fue necesario Dios enseñar a él, mira, te enseñaré el futuro para que veas y creas. Él murió en fe creyendo en esto. Creyendo que su descendencia iba a ser así, tal cual Dios le había dicho. ¿Y sabe lo que tiene esto Abraham? Que creyó lo que no estaba viviendo. Lo que nosotros también debemos creer. Lo que nosotros no estamos viviendo ahora. Nosotros decimos, esperamos la venida de Cristo y debemos esperarla con fe. Es lo que nosotros esperamos. Que Cristo venga un día y nos lleve con Él. Pero ¿cómo está nuestra fe en esto? ¿Creemos con fe que Él vendrá un día? Hay muchos que creen que está tardando. Las promesas están tardando. No vendrá. Muchos van a pensar esto. Muchos van a dejar de esperar la venida de Cristo. Él está tardando demasiado. Ya no vendrá. Voy a vivir como me da la gana. Ya voy a vivir de esta manera porque a mí me gusta vivir así, como el mundo. Muchos van a hacer esto. Pero aquellos que tienen fe en la promesa, aquellos que tienen fe en su venida, vivirá aguardando su Señor a cada día. Y si yo, hermano, tengo fe en esto, tengo que vivir guardándome en santidad a cada día de mi vida. Porque no sé cuándo mi Señor viene, pero lo ha dicho que viene. Entonces yo tengo que creer que vendrá. Que vendrá. Y vendrá sin aviso. Yo tengo que creer en esto. Y si yo vivo, hermanos, una vida desordenada, yo no estoy teniendo fe y confianza que Él vendrá. Tengo que vivir a cada día. Yo hoy espero la venida de Cristo, tengo que vivir así. Hoy tengo que esperar la venida de Cristo, tengo que santificarme esperando la venida de Cristo. Para que Él venga y yo esté al menos intentando limpiarme, prepararme para su venida, para estar con Él. Y si no viene hoy, será mañana. Si nosotros hacemos esto, vivimos en santidad a cada día de nuestras vidas. Porque espero la venida de Cristo hoy, no la espero mañana. La espero hoy. Hoy es el día que Dios me ha dado. Es la vida que tengo, hoy es el día que vivo. Es hoy, espero hoy. No voy a vivir como vendrá en el año 2030, 2050, 2100. No voy a vivir así. Voy a vivir, viene hoy. Y me santificaré, y le buscaré, y meditaré en su palabra, y oraré y estaré con Él.
Limpiaré mis vestimentas para que estén blanquecidas. Estaré en su presencia, esperando su venida. Y aquí estoy y espero su venida. Y si no viene hoy, mañana hago lo mismo. Y así podemos vivir en santidad. Pero si nosotros nos olvidamos de la venida de Cristo, vivimos conforme nos da la gana. Hacemos las cosas que hace el mundo, pecamos y fallamos y creemos, el Señor es misericordioso, nos va a perdonar. Eso no es una fe en el Señor, no es una fe firme en nuestro Señor, es vivir en libertinaje. Porque yo tengo que entender que Él es misericordioso, sí. Él nos perdona, sí. Él tiene paciencia con nosotros, sí. Pero yo tengo que esperar su venida en santidad. Tengo que esforzarme. Tengo que buscarle. Tengo que creer en Él. Creer en sus palabras. Creer que un día estaré con Él en el paraíso. En un lugar como creía Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vamos al versículo 27. Hay muchos versículos, hermanos, si estamos leyendo todos, nosotros no salimos de aquí hoy, pero vosotros pueden leer en sus casas. Pueden leer en sus casas todo esto. Amén. El versículo 27 del capítulo 11 dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe el pueblo salió de Egipto sin temer la ira del rey, creyendo en el Señor, creyendo que Dios les podría librar, que Dios les podía guiar, que Dios les podía protegerlos de la ira del rey. No miró el rey, ellos miraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, por la fe salió de Egipto. Por la fe salió de Egipto, en dirección a la tierra prometida, creyendo en el Señor, creyendo que Dios les iba a guiar, que Dios les iba a proteger. El 28 dice, por la fe se celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe celebraron la Pascua, sabiendo que iba a salir de Egipto. Por la fe rociar el sangre en el umbral de sus casas, creyendo en la palabra que el Señor les había dicho, que iba a pasar el exterminador, el destructor, e iba a destruir y llevar la vida de todos los primogénitos. Pero ellos creyeron en el Señor, porque Dios les había dicho, con la sangre del Cordero pasar en el umbral de sus casas, porque ahí vendrá el vengador, lo mirarás y pasará de ella. Ellos creyeron en esta palabra. Ellos creyeron y obedecieron e hicieron así. Y hubo clamor en la tierra de Egipto, en cada casa que no tenía la sangre en el umbral. Pero las casas que tenían la sangre no tenían ningún muerto, no tenían ningún clamor. Tenía celebración de la Pascua. Por la fe, dice, por la fe celebraron la Pascua y hicieron conforme a la palabra del Señor. El 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ellos por la fe cruzaron el mar, pero los egipcios que venían tras de ellos para destruirlos, no tenían fe, no tenían confianza en Dios. Ellos querían destruir a este pueblo. Pero ellos también fueron, ellos también entraron, pero fueron destruidos, se ahogaron. Pero ellos por la fe obedecieron al Señor. Por la fe Moisés tocó con su vara el mar, cuando Dios le había dicho, toca el mar con su vara. Él podía cuestionar, ¿qué voy a hacer yo con esta vara, con este cayado tocando este mar? Él podría cuestionar al Señor, ¿qué va a pasar? Pero Dios se lo había dicho, toca el mar. Toca el mar, no eres tú, no eres el cayado, soy yo. Eres Dios. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros. Eres Dios que hace las cosas. No soy yo. Debemos olvidar de nosotros. Olvidar de nosotros.
No somos nosotros, es Dios. No fue Moisés, no fue el cayado, fue el Señor, su poder, su misericordia. Pero él tenía fe, él tenía confianza en el Señor. Por eso le obedeció y lo tocó. Si Dios me dice, toca el mar, lo tocaré. Y el Señor ya hace lo que Él quiera. Ya hace lo que Él quiera. No era Moisés. No era Moisés que era poderoso. No era Moisés, hermanos. Pero él creía en Dios. Algo que a veces nos falta. No era poder de Moisés, no era el Moisés que hacía las cosas, no era que el cayado tenía el poder ahí en él, como creían los egipcios. Es el cayado que tenía el poder que hacía las cosas. No era esto. Era Dios. Pero lo que Moisés tenía era fe en Dios, en aquel que le hablaba. Cuando Dios le hablaba, él le obedecía. Cuando Dios le decía, se acerca, ve a Faraón y habla a Faraón, él le obedecía e iba y decía conforme Dios le había dicho, conforme a la palabra del Señor. No era conforme él quería, era conforme Dios le hablaba. Y cuando Dios le dice, toca el mar, él toca el mar. Y por su obediencia y por su fe, Dios con su poder abre el mar. Es que por la fe pasaron el mar rojo. Fue por la fe. Por la fe, por creer. ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos dejando de vivir por creer en Dios? Por creer en su poder. Por creer que Dios puede llegar a mi casa que está destruida y volver a poner como Él quiere, volver a poner de pie. Poner las cosas en su sitio, en su lugar. Que mi casa que puede estar viviendo, pasando tribulaciones, yo tengo que creer que Dios puede llegar ahí y hacer con que se vuelva esto bendición. Por Él, por su poder, porque Él hace las cosas. Pero a veces uno se siente impotente y mira las circunstancias y dice, no puedo, es esto que hay para mí, no es esto. No es esta la vida que Dios tiene para ti. Dios no tiene una vida y un matrimonio, una vida de peleas, una vida de discusiones. No es esto. Puedes haber acostumbrado a esto. Uno puede haber acostumbrado a estas situaciones, viviendo peleando en su matrimonio, viviendo peleando con sus hijos. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que tenga paz en esta casa. Pero tú tienes que tener fe en el Señor, que Él puede llegar y transformar. No la vida y los corazones de los demás, empezando por lo tuyo propio. Porque todos nosotros debemos ser transformados. Y tenemos la costumbre también de decir, si mi esposa pudiera ser distinta y cambiada, tendríamos paz en nuestra casa. Pero tiene que ver, si yo fuera distinto y cambiado, tendría paz en esta casa. Y Dios también puede tocar a ella, pero tiene que empezar una obra por uno mismo. Y si uno quiere orar por su casa, que empiece orando por sí mismo, por uno propio. No mirando, Señor, cambia la vida de mi esposa, Señor, cambia la vida de mi hijo. No, Señor, cambia mi vida primeramente. Primeramente mi vida. Primeramente la mía. Y luego la de los demás. Pero nosotros tenemos la tendencia de mirar y decir, nosotros estamos bien. Yo estoy bien. Ellos están mal. Ellos que tienen que cambiar. Y nosotros no miramos nuestros fallos. No miramos que estamos fallando delante del Señor. No miramos que estamos fallando en nuestras casas, como esposo, como esposa, como hijos. No miramos estas cosas, miramos a los demás, todos fallan. Yo estoy haciendo las cosas bien. Los demás fallan. Y si ellos cambiaran, las cosas serían distintas. Pero si ellos cambiaran, las cosas podrían seguir igual, porque tú también tienes que cambiar. Uno tiene que cambiar. Somos nosotros, delante de Dios, que debemos confesar nuestros pecados, nuestros fallos, nuestras debilidades y pedir a Dios y rogar a Dios con fe que Él nos pueda cambiar. Porque tiene que confiar en el Señor, hermanos, que su casa no está puesta para peleas. No es un ring las casas para que esté peleando en ellas. Es un lugar de paz. Es un lugar que tiene que llegar para buscar al Señor. Es un lugar de adoración. Es un lugar de comunión con su familia, con aquellos que te visitan.
Esto es, nuestras casas tienen que ser de bendición. ¿No es la promesa que estaba haciendo Dios a Abraham? Te bendeciré y tú serás de bendición también para los demás. Nuestras casas tienen que ser bendecidas por el Señor, para ser de bendición para aquellos que las visitan, para aquellos que están con nosotros, para que sientan paz, para que nos mire y dice, la paz del Señor está ahí. No es para que estemos peleando todo el tiempo y que cuando venga una persona de fuera, una visita, un hermano, todo se finja. Y dice, está todo bien, aquí no hay peleas. Pero cuando se van, las cosas cambian otra vez. Las casas no están para esto. Pero si no tenemos fe que Dios la puede arreglar, seguirá así. Va a seguir así. No es lo que Dios quiere, pero es la manera con que uno está viviendo. Pero si tiene fe y confianza en el Señor, y primeramente miremos nuestros propios pecados, nuestros propios errores, y nos acercamos al Señor con fe y confianza y diciendo, Señor, tú puedes todas las cosas, puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi casa, para que aquí en esta casa tenga paz, para que en esta casa reine el Señor. Que no reine, hermanos, las discusiones en sus casas. En mi casa no puede reinar esto. En mi casa tiene que reinar el Señor. Pero hay que tener fe que Dios puede hacerlo. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No olvidemos esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que confiar en el Señor. Hay que tener fe en nuestro Dios. Porque no somos nosotros. Es Dios. El versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Dice que por la fe el muro cayó. Por ellos creer en Dios, por ellos escuchar la voz del Señor, que el Señor le estaba diciendo, 7 días, una vuelta por días. Es que Dios pide cosas, hermanos, que es difíciles. Sí que podemos reconocer que son cosas que, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué cada día una vuelta? La gente podría decir, ¿para qué, Señor? Pero Dios no quiere esto, Dios quiere que simplemente le obedezcamos. El pueblo no tiene que cuestionar a Dios, el pueblo tiene que obedecer a Dios. El pueblo no tiene que mirar y decir, Señor, de esta manera quiere las cosas. No, es Dios que está hablando, Él sabe todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas, Él quiere hacer las cosas conforme a su voluntad, no conforme a nosotros. Que por ellos, vamos a hacer un día y destruimos y el muro se cae. Y si Dios quiere, sí que podría hacerlo en un momento. No fueron los 7 días, fue el momento que Dios quiso. El muro cayó en el momento que Dios quiso. Pero ellos escucharon a Dios cuando Dios les había dicho, 7 días, 7 vueltas. Y el pueblo escuchó. Dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Ahora el versículo 31, miren lo que dice. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Una ramera que por la fe recibió a los espías. Y dice que no pereció como con los desobedientes. Y este pasaje, hermanos, sí que yo quiero leer para que nosotros veamos como una persona que no conocía a Dios, tenía temor de Dios, solamente de escuchar lo que Dios estaba haciendo, antes mismo de conocerlo, de este pueblo llegar. Esta mujer estaba escuchando todo lo que Dios estaba haciendo entre los pueblos, todo lo que Dios había hecho en Egipto, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios estaba con su pueblo. Esta mujer estaba escuchando todo esto y creyó en Dios. Y creyó en Dios. Cuando los espías vienen, ellas los ocultan en su casa. Pero luego hace un pedido a ellos.
cuando venga a vosotros, ten misericordia de mi casa, que no la destruya. Creyendo que ellos iban a volver y que Dios iba a entregar la ciudad en manos de este pueblo. Es que por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Eso está en Josué. Vamos un momento en Josué, el capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 9 al 13. Dice así, ¿estáis ahí? Amén. Dice así, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hicisteis a los reyes de los amorreos que estaba al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer había oído de todo lo que Dios estaba haciendo, pero ella tenía una convicción que está en el versículo 11, que dice, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creía en Dios, ella tenía fe en el Señor, y no era del pueblo de Dios. No era del pueblo de Dios. Pero mira la afirmación que ha hecho esta mujer. Mira cómo veía a Dios. Él es Dios arriba en los cielos, pero también es Dios aquí en la tierra. No es Dios solamente ahí, es Dios aquí en nuestras vidas. Él es Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos creer esto, que Él es un Dios que está con nosotros, que Él nos puede guiar, que Él nos puede conducir por un camino bueno, en bien, que nos puede dar todo aquello que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos, pero lo que necesitamos. No significa que será lo que queremos, no significa que podemos pedir lo que queremos al Señor. Él nos dará lo que necesitamos. Y nosotros sí ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos todo, hermanos, lo que necesitamos. Tenemos todo, tenemos la vida, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos nuestras casas, tenemos nuestras familias, tenemos ropa, tenemos libertad. Libertad para adorar al Señor, para buscar al Señor, para estar en su casa, para estar en su presencia. Dios nos provee todas las cosas. Todo nos provee el Señor, todo lo que nosotros necesitamos nos da el Señor. Cuando nos despertamos por las mañanas, hermanos, Dios ya tiene preparado todo nuestro día. Ya nos tiene preparado ya el camino que vamos a andar, las situaciones que vamos a pasar, las tribulaciones que uno va a pasar, las alegrías que uno va a pasar, el momento de dolor que uno va a pasar. Ya está preparado para mañana. El mañana ya tiene su afán, ya tiene su momento de afanarse, ya tiene su momento de alegrarse también. Habrá un momento que llegará en nuestras vidas de dolor y nosotros tenemos que pasarlo.
Tenemos que pasarlo, pero una cosa debemos llevar en nuestros corazones: Dios ya tiene el control. Dios ya tiene el control de mi día. Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi casa, de mi familia, de mi esposa. Mi confianza está en el Señor, mi fe está en Él. No está en mí. No salgo de casa preocupado. No puedo salir de casa así. No puedo salir, ¿qué va a pasar hoy? Ya tengo que salir en paz. El Señor está conmigo. El Señor me guiará. El Señor me guiará como siempre ha hecho con los suyos. Siempre, hermanos, siempre ha hecho lo mismo el Señor, guiando a su pueblo donde quiera que vayas. Y con nosotros que somos su pueblo no es distinto. Pero yo tengo que creer en Dios. Tengo que tener fe. Y todos los momentos que pase será para descubrir si mi fe está firmada en el Señor, para que yo aprenda a confiar en Él. Porque cuando nosotros pasamos momentos difíciles, quizás la primera vez duele y es difícil y pasamos mal, pero la próxima vez nosotros pasamos distinto, porque ya sabemos cómo pasar. Ya sabemos que Dios está. Ya sabemos que vamos a llorar, pero un momento u otro Dios nos va a venir y nos va a pasar su bálsamo, nos va a poner de pie, nos va a consolar. Habrá el momento de llorar y de dolor, pero habrá el momento en que Dios se va a acercar a nosotros y vamos a sentir su presencia, su amor, su misericordia, su cuidado, y vamos a decir: gracias, Señor, porque he pasado momentos difíciles, pero el Señor ahora me consuela. El consuelo, hermanos, que vamos a tener un consuelo en el cielo. Dice que Él secará todas las lágrimas este día, pero ya Él hace aquí ya desde ahora. Él lo hace. Cada lágrima que un hijo del Señor derrame en esta tierra, el Señor está presente. Cada sufrimiento, cada dolor, el Señor está con nosotros. Pero tú tienes que creer en esto. Hay que creer en esto. Si quiere vivir una vida con una fe viva, tiene que creer que Dios está presente en su vida. Que tú no estás perdido, que no estás así: voy a la iglesia y no sé lo que va a pasar. No, tú estás en la presencia del Señor. Tú vas a la iglesia, vas a adorar al Señor, sabiendo que el Señor está en el control. Que el Señor está en el control. Y que en algún momento se levantará a su favor. Se levantará a mi favor. En algún momento de sufrimiento y dolor estaré llorando, pero habrá un momento en que el Señor va a decir: basta. Ahora te voy a consolar, ahora te voy a guiar. Tú estabas yendo por este camino, no era un camino bueno y agradable, pero ahora te conduciré. Pero hay momentos, hermanos, que vamos a tener que nuestra fe va a abalar. Jesús dijo a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo como a trigo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Tu fe no falle. Claro que podemos vivir momentos difíciles y que nuestra fe sí puede fallar, pero podemos tener esta seguridad que ha tenido Pedro, el apóstol Pedro, sabiendo que Jesús había rogado por él al Padre. Pedro se desvió un momento. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús, pero volvió. Pasó un momento difícil de su vida. Pero Jesús le había dicho, seguramente estas palabras estaban en el corazón de Pedro. Seguramente se acordaba de ellas, diciendo: no, Jesús dice que rogó al Padre para que mi fe no falle. Me apegaré a esta palabra, voy a creer lo que me dijo. Creer lo que dijo el Señor. El Señor que Él conocía, que Él pasó tiempo junto, que Él oraba junto, que estaba con Él a cada día de su vida en el ministerio de Jesús por los 3 años y medio que había pasado. Pedro conocía a Jesús, sabía que Jesús no le iba a mentir. Jesús jamás le iba a mentir. Y seguramente esas palabras quedaron en el corazón de Pedro: rogaré al Padre para que tu fe no falle. Seguro se apoyó Pedro en esto. Puso su fe y su confianza en estas palabras de Jesús. Que nosotros también debemos poner nuestra confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, vamos a leer Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18, versículos 6, 7 y 8. Nosotros también conocemos este pasaje. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero el versículo 6 dice así: y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, en este pasaje dice que había un juez injusto y hay un juez que es justo, que es nuestro Señor. Y Él está diciendo una cosa en el versículo 7, y dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos, dice que clama a Él día y noche. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? ¿Se tardará? ¿No hará Dios justicia? Si Dios hará justicia, no tardará en hacer la justicia. Dios lo va a hacer. Pero Jesús también dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dice que Dios va a hacer la justicia. Pronto la harás. Lo va a hacer. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es muy importante nosotros guardar nuestra fe, de nos fortalecer en el Señor, porque Jesús mismo está hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Una pregunta que hace Jesús. ¿Hallará fe en esta tierra? Si viene ahora, hallará fe en nosotros, en nuestros corazones. Habrá confianza en nuestros corazones. Es lo que nosotros debemos preguntar. No olvidando que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando Él venga, ¿vamos a tener fe? Si Él viene ahora, ¿tendremos esta fe en Él? ¿Estamos confiantes en nuestro Señor? ¿Estamos con nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que está en Hebreos 12? ¿Estamos ahí con nuestros ojos ahí en Jesús? Verdaderamente en Jesús, solo miramos a Jesús. Nos importa lo que dice Jesús, solo Jesús. No miro el mundo no me importa. No miro cómo va el mundo va de mal en peor. Si yo empiezo a mirar el mundo, hermanos, y no miro a Dios, yo me desespero. Pero yo miro el mundo, veo cómo va el mundo, miro a Jesús y mi confianza está en Él. Sabiendo, no, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el Jesús. Él es aquel que rogó al Padre para que la fe de Pedro no fallara. Aquel que puede interceder por mí también. Buscaré a Él cuando esté débil. Buscaré a Jesús. Me postraré delante de Él. Confesaré que mi fe está débil. Yo soy fallo. No tengo la fe suficiente. No tengo la fe que debería tener. Mi confianza no está. Y no es malo decir al Señor, si su confianza no está en el Señor, puede acercarse a Él con confianza y decir, mi confianza no está en ti, Señor Jesús. Ayúdame. Pide ayuda al Señor Jesús. Pide ayuda a Él. Él escuchará. Si es verdadero, se sale de un corazón que está, hermanos, contrito y humillado delante del Señor, pero que reconoce que no tiene su fe fundamentada en el Señor, que confía más en sí mismo, en su propio brazo, en los hermanos, en la iglesia, en el gobierno, en el dinero, en las cosas, acércate a Jesús. Pide a Jesús que su fe no falle, que su fe esté puesta solamente en Él, que su confianza esté en Él, que sus ojos estén mirando a Él. Que no permita a Jesús que sus ojos se desvíen ni por un momento. Que sus ojos miren a otro lado. Que empiece a tener confianza en otras cosas. Que se seduzca este mundo, hermanos. Mirando, puede conocer puede confiar en estas cosas. Puede buscar, puede caminar por estos caminos. Que te va mejor. No te dejes seducir. Busca a Jesús. Confesa su pecado a Jesús.
Y habla Jesús, sé sincero, sé honesto. Él sabe, hermanos, Él conoce nuestros corazones. Pero cuando nosotros nos confesamos a Él, verdaderamente, Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos fortalece. Él nos pone en donde nosotros debemos estar. Porque ayer, hermanos, yo mirando esto, mirando lo que hacían las personas, que por la fe, cómo actuaban, cómo obedecían, cómo salían de sus casas, cómo Abraham por la fe no rehusó a su hijo para el Señor, cómo hacía las cosas, como David, luego se menciona a David también, pero como David, hermanos, que quería hacer la casa para el Señor, y el Señor dice, tú no vas a hacer la casa para mí, tu hijo lo va a hacer, y David no vio esta casa, pero él dice que ha proveído para la casa, todo lo que él podía. Todo lo que podía David proveer para la casa, lo has provisto porque creía que Dios iba a cumplir su palabra. Dice, yo no lo voy a construir, pero el Señor me ha dicho que un hijo mío lo iba a hacer. Y creyó en esto. Vemos cómo las personas creían en la palabra del Señor. Y luego vemos nosotros cómo somos fallos y no creer la palabra del Señor. No creemos como deberíamos. Creemos en un momento y luego se nos olvida. Es pasajero. Es pasajero. Leemos y decimos, es esto. Pasa un día y a otra vez. No creemos. No es duradera nuestra fe. Nuestra confianza no es duradera. Y tiene que ser duradera. Tiene que ser firme en Jesús. Pero con los ojos, hermanos, puestos en Él. Si nuestros ojos no están puestos en Jesús, nosotros estamos perdidos. Estaremos perdidos. Sin fe y sin esperanza. Y sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Y es necesario que nosotros que nos acerquemos a Él también crea que Él sí existe verdaderamente. Que no es un cuento. El mundo cree que es un cuento. Los cristianos se acercan a Él creyendo que Él es verdadero. Teniendo la fe en Él. Sin dudar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre. Te damos las gracias, Señor, una vez más por este privilegio, Señor, de estar en su presencia, por estar en su casa, Señor, con nuestros hermanos, por estar juntos, Señor, y escuchar su palabra, Padre. Escuchar, Señor, que hombres de fe actuaron, Señor, porque creyeron en ti, Señor. Dejaron todas las dudas, Señor, todas las incertidumbres de un lado, Señor, todo el temor, Señor, de un lado, y creyeron en ti y en su palabra, y te obedecieron, Señor. Personas que te siguieron, Señor, por un camino que ellos no sabían dónde iba a llevar, Padre. Pero a ellos lo que importaba era obedecer, Señor, su voz. Es estar en su presencia, Señor. Es estar contigo. Es escucharte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta fe, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, Señor, crezca a cada día más, Señor. Nosotros queremos tener nuestra confianza puesta en ti a cada momento, Señor, de nuestras vidas, Padre. No queremos tener altos y bajos, Señor. Un día creer y tener fe y confianza y el otro día dudar en nuestros corazones, Padre. Queremos a cada día, Señor, creer en ti, creer en su palabra, Padre. Creer que el Señor es poderoso, creer que el Señor nos puede sostener, creer que el Señor nos puede abrir camino, creer que el Señor nos puede abrir las puertas, creer que el Señor nos puede restituir nuestras casas, Padre. Creer que el Señor puede transformar nuestras vidas, creer que el Señor nos puede santificar a cada día de nuestras vidas, Señor, cambiando nuestras vestimentas, cambiando, Señor, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, Señor, limpiando nuestra mente, limpiando nuestros corazones, quitando, Señor, los deseos que hay, Padre, en nuestra carne, Señor, quitando la maldad, Señor, que hay en nosotros, Padre, quitando la malicia, Señor, quitando todo, Señor, que el Señor no aprueba. Queremos creer en ti, Señor, en su palabra, Padre. Pero queremos estar, Señor, a sus pies. Que nuestros corazones estén contritos y humillados, Señor, a cada día de nuestras vidas, Padre. Y que podemos confesar, Señor, nuestros pecados delante de ti con confianza, sabiendo que el Señor nos va a escuchar, que el Señor nos va a tener misericordia, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a sostener. Ayúdanos, Señor.
Sin ti nosotros no somos nada, Padre. Que nuestros ojos, Padre, estén puestos en ti, solamente en ti, en Jesús, que es el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. Que nuestros ojos estén mirando a Jesús Cristo crucificado y también resucitado, que nos preparó ya lugar para estar con el Padre en el paraíso. Te agradecemos, Señor, por estos momentos. Fortalece, Señor, la fe de nuestros hermanos. Fortalece mi fe, Señor, que yo pueda confiar en ti, Señor, cegamente, Padre. Ayúdame, Señor, a tener una fe más firme en ti, a confiar más en ti, a buscarte más a ti, a estar más en su presencia. Y a todos mis hermanos también, Señor, que ellos puedan crecer en fe, en santidad, en conocimiento, Padre. Que la vida espiritual, Señor, de nuestros hermanos y la mía, Señor, de cada persona que aquí están, pueda crecer, Señor. Pueda crecer, Padre. Nos ayude, Señor, a esto. Ayúdanos, Señor. Llévanos, Señor, en paz a nuestras casas. Llévanos con bien, Señor. Aquellos que vienen de lejos, Señor, que tienen que conducir, Señor, muchas horas, esté con ellos. Aquellos que vinieron, Señor, de otra ciudad, Señor, acompáñalos también, Padre. Acompaña a cada hermano a sus casas. Y, Señor, y que nosotros al llegar en nuestras casas podemos meditar en su palabra, Señor. No permita, Señor, que olvidemos sus palabras. No permita, Señor, que olvidemos que es necesario tener fe. Que es necesario tener fe en nuestro Dios. Es necesario confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.